Muy buenas, ¿qué tal estás? Como siempre te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de World Media Podcast. Y como siempre con esta sintonía sabes que llegan conversaciones con gente sencilla, me gusta denominarlo así, gente o personas del mundo que, bueno, pues a lo mejor tienen su recorrido, tienen su historia y nunca les preguntamos o no sabemos nada absolutamente de ellas. Y en gente sencilla pues suele haber mucho contenido de literatura, de escritores, de libros. Y en esta ocasión vamos a hablar con el director del Museo Canario, pero que también es autor del libro Hijos del Volcán. Se trata de Daniel Pérez. Y con él vamos a hablar un poco sobre la historia de Canarias, los aborígenes, los guanches y un libro que ya ha presentado, su segunda novela, y del que vamos a traer seguramente, ya te lo adelanto, algún detalle que no conocíamos sobre la historia de Canarias. Como siempre, cualquier pequeño detalle que nos aporte una conversación, creo que será un tiempo maravilloso y ganado. Así que te dejo ya con este contenido de World Media Podcast y como siempre también te recuerdo que estamos en todas las plataformas y también en YouTube, en World Media Spain. Ahí nos puedes seguir y compartir todos estos contenidos. Así que vamos ya con esa charla en World Media. Daniel Pérez, él es autor del libro Hijos del Volcán. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí. Igualmente, y encantados también de hablar de libros, de hablar de, vamos a decirlo así, ¿no? Del pasado de Canarias, porque lo primero, yo creo que siempre es lógico esta pregunta, ¿qué nos cuenta Daniel Pérez en el libro Hijos del Volcán? Pues en este libro cuento una historia actual y una historia del pasado, es decir, hay dos historias que se entrelazan. Uh-huh. Una que tiene lugar al final de la conquista de la isla de Gran Canaria, con personajes reales y algunos de ficción, y como decía, se va combinando con una historia actual de los arqueólogos en el presente, investigando las circunstancias de la vida de aquellos personajes. O sea que si hablamos de personajes reales, claro, no es solo, podríamos entender, una obra de ficción, sino también tiene una cierta relación con el pasado lejano de Gran Canaria. Sí, efectivamente. Lo que quería abordar era una narrativa histórica de cómo fueron las circunstancias de esos últimos años de la conquista, ese shock entre una cultura y otra, y la violencia a la que se tuvieron que enfrentar los indígenas, ese drama por el fin de una época, y hacerlo desde un personaje real, que en el Museo Canario llamamos el Hombre de Agaete, cuyos restos están expuestos y está explicado todo el estudio que se ha hecho a nivel arqueológico para explicar por qué ese cráneo está seccionado y está seccionado por espadas. Con lo cual quise darle una identidad a esa persona, darle un nombre, darle una historia, recuperar de alguna manera también la historia colectiva. Y al mismo tiempo que vamos conociendo más de aquellos personajes, también quería poner en valor el trabajo que realizan las arqueólogas y los arqueólogos en la actualidad y cómo a partir de esos restos óseos pues se les va también dando una identidad a esas personas. ¿Y qué nombre recibe el Hombre de Agaete en este libro? ¿O tenemos que leerlo para saberlo y mejor no desvelarlo? Sí, pues en este caso recibe el nombre de Artami. Uh-huh. Es un guerrero valiente que poco a poco va adquiriendo mayor responsabilidad y conoce en estas peripecias, en estas aventuras, a un individuo, Diego de Arnoya, en este caso un personaje de ficción, que viene con los castellanos a la conquista, pero también por su origen y sus circunstancias personales tiene desavenencias con su propio bando y termina integrándose del lado indígena. Evidentemente esto sí es una parte de la historia totalmente ficticia, pero bueno, también quería despertar algunas reflexiones con ello. Claro. ¿Y considera Daniel Pérez que una obra como esta puede servir para conocer Gran Canaria o Canarias en concreto, por lo menos parte de ella? Yo creo que sí, creo que las personas que vivimos aquí estamos enamorados de nuestra tierra y al escribir pues siempre me gusta también plasmar esa belleza, esa pasión que sentimos por ella. A través de los personajes, de cómo ellos descubren su entorno natural, su entorno social, pues creo que también podemos conocer bastante de cómo fue ese pasado, de las diferencias entre la naturaleza a día de hoy y entonces, y bueno, también sensibilizarnos con la importancia de cuidar el territorio. Pero siempre, no sé, a mí por lo menos me surge la duda, ¿no? Nos interesamos por la cultura egipcia, la cultura maya, la antigua Roma, pero los canarios nos ocupamos y nos preocupamos de saber cómo fuimos, cuáles fueron nuestros antepasados y cómo era
pues también nuestra cultura? Pues evidentemente es un tema muy, muy interesante y cada vez existe también más interés a nivel social por descubrir más acerca de nuestro pasado. Las personas que profesionalmente están especializadas en la materia, por supuesto, tienen unas capacidades científicas de referencia a nivel mundial. Y es que Canarias es un lugar excelente para conocer una sociedad que hace unos 500 años vivía en unas condiciones muy diferentes al resto del mundo, que ya andaba en pleno renacimiento. Y tenemos la oportunidad de descubrir cómo estas personas que llegaron aquí al comienzo de nuestra era se enfrentaron a un territorio muy difícil, sin las herramientas a las que estaban acostumbradas, sin las herramientas de metal, teniendo que hacer frente a la supervivencia pues con madera, con terracota, con piedras, con hueso, y eso hace unas circunstancias muy, muy interesantes de referencia a nivel mundial. Pero en el caso, por ejemplo, del desconocimiento que tenemos sobre Canarias, ¿por qué se puede dar, ¿no? Porque nos venden mejor siempre que la cultura de otras de otros lugares siempre es más atractiva, o porque a lo mejor a nivel educativo nos hemos quedado en un segundo plano en Canarias de primero estúdiate cómo fue Canarias y luego ya veremos qué pasó en otras civilizaciones. Claro, es importante tener un conocimiento de la historia global, pero sobre todo también tenerlo de manera específica del entorno en el cual vivimos. Es fundamental conocer la historia de Canarias porque es la manera que nos permite enfrentarnos también al presente y averiguar cómo se enfrentaron personas en nuestro pasado a desafíos muy parecidos a los que estamos teniendo que hacer frente hoy día. Y sobre todo por cuidar nuestra tierra. Evidentemente parece que lo que viene de fuera siempre es más interesante, pero eso supongo que siempre ocurre allí donde estés, no solamente en las islas, ¿verdad? Pero sí que creo que hace falta, y en eso estamos poniendo mucho empeño, un esfuerzo grande por dinamizar actividades que permitan descubrir la historia de Canarias como algo único, como algo con un gran valor, como algo interesante y de manera amena, al mismo tiempo que con rigor histórico. Bueno, hay que decir también que Daniel Pérez no solo es autor del libro Hijos del Volcán, sino también es el director de la sociedad científica el Museo Canario. Aparte de ese hombre de Agaete, ¿ha habido alguna otra inspiración del museo para esta obra? Sí, tenemos también algunos otros personajes, pero evidentemente el museo es un lugar ideal para cualquier persona que desee inspirarse para investigar, pero sobre todo para crear. Uh-huh. Y es que en el museo, además de la exposición de arqueología que todos conocemos, la mayor exposición de arqueología de Canarias, tenemos un fondo de documentación muy rico en el cual albergamos la historia de las propias islas, desde justo la época posterior a la conquista hasta nuestros días. Tenemos prensa desde hace 250 años. Tenemos un archivo histórico donde tenemos la historia de Canarias a través de sus protagonistas, con sus archivos personales, con toda su correspondencia, su documentación. Tenemos también 300 años de Inquisición en Canarias, con toda la documentación de pues aquellas sentencias que condenaban a las mujeres a ser brujas a partir de cada una de ellas. Y son historias que valen la pena ser investigadas y ser contadas, evidentemente a nivel académico para los profesionales, pero también a nivel general, social, para poder divulgar nuestra historia desde otros canales. A mí siempre me interesa la percepción que tiene aquellos que trabajan, por ejemplo, el Museo Canario, de las visitas de los más pequeños, los niños cuando pasan por allí. ¿Cuál es su reacción? ¿Qué es lo que ustedes absorben de todo lo que ven y qué es lo que más les llama la atención a ellos? Sí, pues estamos muy contentos de que finalmente, después de la gravedad de la pandemia, ya los escolares hayan regresado al museo. Y la verdad es que le dan vida por la mañana al museo, ¿no? Además de todos los turistas que nos visitan cada mañana, el que haya chiquillos por ahí asombrándose de lo que van descubriendo sala a sala, pues es fenomenal. Tenemos, evidentemente, bastantes cosas que les interesan. Tenemos escenas en realidad aumentada que pueden ver con tablet, donde van a ver personajes reales haciendo sus tareas cotidianas en todas las salas del museo. Y eso les interesa bastante, evidentemente, porque es su lenguaje. Ellos ya son nativos digitales, no hace falta que les expliquemos cómo funcionan estas herramientas. Pero sí es verdad que tenemos una sala, la sala Vernon, en honor al antropólogo francés, está exactamente igual que hace más de 100 años, cuando esa sala se inauguró. De hecho, se inauguró primero en las casas consistoriales y después aquí, ¿no? Esa manera de exponer los cráneos en vitrinas, una manera muy diferente a la que un museo lo haría hoy, pero hemos querido conservarla para explicar cómo se investigaba el ser humano en Canarias en aquella época y para transportarnos en el tiempo también a un gabinete de estudio de ese momento. Es una sala que puede impactar a día de hoy, si bien es verdad que los niños son los que menos temen, menos tienen miedo al entrar. Sí, la verdad que siempre nosotros somos los que tenemos miedo, ¿no?, de lo que ellos puedan pensar, y ellos dicen, bueno, a mí me encanta lo que estoy viendo y miedo ninguno, ¿no? Sí, efectivamente.
Bueno, de vuelta al libro, ¿por qué el título Hijos del Volcán? Porque quizá después de todo lo que ocurrió en La Palma, a lo mejor nos puede hacer pensar que esto tiene alguna relación con el volcán de La Palma, que entiendo que no hay nada que ver. No, tiene que ver con el carácter volcánico, el origen volcánico de todas las islas. Uh-huh. Evidentemente, todos los que hemos nacido aquí o todas las personas que vienen y deciden vivir aquí, bueno, pues se adaptan a una tierra con unas características, con una idiosincrasia, y creo que el origen volcanológico nos hace tener algo en común. Evidentemente, con La Palma, pues nos ha hecho despertar una solidaridad como no habíamos visto en hace mucho tiempo. Y lo que quería narrar con este título, lo quería explicar, era precisamente eso. Los hijos del volcán son los hijos que vivían en esta tierra, los indígenas, que habitaban esta tierra durante siglos. Y a esta persona que se incorpora a su bando, a este personaje castellano que abandona sus filas y empieza a convivir y a descubrir cómo vive la sociedad indígena, pues lo acogen como tal, como un hijo del volcán, igual que ellos. Y dentro de Hijos del Volcán, ¿cuánto tiempo se ha tardado en crear esta obra? Porque a mí siempre cuando alguien escribe una novela me gusta saber el tiempo empleado, cuántas vueltas le ha dado, cuántas veces lo ha releído para decir esta parte no me gusta, tengo que volver otra vez a reescribir. ¿Cuánto tiempo se tarda? Pues yo siempre empiezo investigando, y la fase de investigación histórica, estrictamente, pues en torno a un año, como mínimo. Evidentemente no me dedico a escribir, sino que es una afición y tampoco dispongo de todo el tiempo que me gustaría. Y el segundo año, pues ya es entrelazar esa historia de ficción con la historia real, ¿no? Y la parte más creativa. Y en el tramo final, en los últimos 6 meses, pues darle vueltas, coser aquí y allá, reconstruir, y al final pues ver si todo está en orden, si todo está en su sitio. No hace falta que esté perfecto, simplemente tener la sensación de que ya está listo. Y la crítica más ácida, yo siempre lo digo, es la más cercana, la familia, los amigos, las parejas. ¿Qué dicen cuando se leen este libro y se lo dicen a Daniel Pérez? Sí, bueno, yo la verdad que les agradezco muchísimo su opinión, siempre que sea constructiva. Claro. Pero es verdad que, bueno, las confianzas a veces sí. Pues hacen que la crítica sea un poquito más dura, ¿no? Más afinada. Pero bueno, la verdad es que muy, muy agradecido en cualquier caso de que todo el mundo aporte su opinión. Y como digo, no es una novela perfecta ni mucho menos, ni tiene que serlo. Es simplemente una historia que uno quiere compartir. Y lo bueno es que la gente dé ideas y aporte, pues algunas cuestiones que podrían haber sido o que podrían ser en una siguiente. Y lo vemos como una novela de acción, romántica, solo histórica. ¿Cómo podríamos definir este Hijos del Volcán? Pues quizás es una novela histórica, no ficción, pero yo diría que es una novela de aventuras. Es una novela en la que hay aventuras, hay acción trepidante, hay una manera de acercarse a la historia desde un enfoque, bueno, pues descriptivo, pero participando siempre en esa acción a través de los personajes, a través de su psicología y a través de toda esa acción a la que se enfrenta. Claro que también, aparte de los conocimientos y la investigación que realiza Daniel Pérez, uno tiene que imaginar un poco cómo era la época, ¿no? Porque una cosa es investigar y conocer y saber, pero luego habrá aspectos que no están recogidos en ningún lugar y uno se los tiene que inventar, ¿no? Ahí también tiene que trabajar bastante bien la imaginación para, digamos, no errar, ¿no? En el concepto real de proponer algo que luego tenga sentido. Claro, evidentemente. Cómo enganchas la historia y cómo haces que tenga todo un sentido consistente y que al mismo tiempo pues tenga su rigor histórico, combinándolo con una historia también que puede ser de personajes de ficción, ¿no? Tienes que insertar a esos personajes de ficción en el propio contexto histórico para dotarlos de unas cualidades, de unas características y de una psicología propios de la época y que todo eso encaje perfectamente, ¿no? Y el libro se presentó en la delegación, si no me equivoco, de Canarias en Madrid, ¿no? ¿Cuál fue también la aceptación de esta obra presentada tan lejos de Canarias? Sí, pues el libro se presentó ahí, en la delegación del Gobierno de Canarias en Madrid, y la verdad que muy contento con la cálida acogida. El público estaba muy interesado en conocer, tanto público canario residente en Madrid como público peninsular, muy interesado en conocer más acerca de nuestro pasado, y la verdad es que fue una gran experiencia. También lo presenté aquí en la Casa de Colón y la verdad es que fue una gran acogida la que tuvo ahí también. Y segunda novela, este Hijos del Volcán, que yo no sé si en la cabeza ahora mismo, aunque todavía está saboreando, ¿no?, la salida de este segundo libro, en la cabeza de Daniel Pérez hay la idea para, no sé, una tercera entrega o un libro más para seguir sumando a todas estas investigaciones que ha realizado para sacar adelante también la historia de Canarias.
Sí, la verdad es que hay temas para elegir de sobra, con lo cual se trata de escoger aquel que, bueno, que más te estimule en un momento determinado y con el que piensas que más puedes compartir también con la sociedad para acercarlos a algo de interés, que a veces parece que se nos escapa. Mi primera novela fue de la Segunda Guerra Mundial en Canarias, porque a mí era un tema que siempre me había apasionado, y a medida que fui investigando y también enlazándolo con una historia de personajes de ficción insertados en ella, fui descubriendo cosas cada vez más interesantes, ¿no? El papel que jugaban las islas en esa época, esa operación de ambos bandos, el británico, el de los aliados, y el bando nazi, por ocupar o por planificar cómo ocupar las islas, si fuera necesario, para de manera estratégica utilizarla como plataforma entre África y Europa. Y lo cierto es que creo que es una manera fantástica poder descubrir la historia real a través de novelas, porque nos lo hacen muy interesante. Y ahora pues estoy investigando en esa tercera novela, eligiendo la época, eligiendo los hechos, y ya parece que los personajes van apareciendo por sí solos. O sea que ya, entonces ya eso ya va caminando, ¿no? Ya va caminando, sí, sí. Aunque uno no quiera, siempre empiezan a aparecer cosas de mucho interés, y creo que vale la pena descubrirlo y hacerlo descubrir también. ¿Y qué hay en la mesilla de noche? Y hablo de libros, de alguien que escribe un libro. ¿Qué lee ahora mismo Daniel Pérez? Pues siempre tengo unos cuantos libros al mismo tiempo, ¿no? Yo no puedo leer solo una novela o un libro, siempre tengo libros de ensayo, siempre tengo novelas, y en particular novelas históricas, y también tengo algunos libros de carácter más académico. Siempre combino ambos temas y siempre suelo leerlos pues indistintamente, no necesariamente para investigar para una obra, sino pues combinando un poco, ¿no? Si quisiera aprovechar para recordar a nuestro amigo Alexis, que estos días tuvimos una noticia bastante triste y nos quedamos sin un gran referente, con lo cual aprovecho también para al público que nos está escuchando recomendar sus libros, su lectura, que creo que es la mejor manera de recordarlo. Sí, sin duda, la verdad que lo bueno también que la parte buena, entre comillas, de todo esto es que siempre los libros hacen a un autor eterno, ¿no? Y bueno, lo malo es no tener más obras de él porque tan joven, y esa pérdida, como bien acaba de hacer referencia Daniel Pérez, yo creo que nos ha dejado a todos completamente desubicados. Bueno, para ir acabando, tengo que preguntarle también, como director de la Sociedad Científica del Museo Canario, que siempre hay dudas, y los canarios solemos tener esas dudas, de ¿un guanche solo es de Tenerife o en Gran Canaria lo único que tenían eran aborígenes? Porque siempre existen dudas de saber si una momia guanche era solo referencia a Tenerife o es genérico. Vale. Sí, la palabra guanche se utilizaba para denominar a los indígenas de Tenerife. Es verdad que cada una de las islas tiene también su propia denominación para su pueblo, para su sociedad, ¿no? El pueblo Benabrita, etcétera. A los de Gran Canaria se les llamaba Canarias. Pero con el tiempo hemos ido generalizando también la palabra guanche, y ahora hay una corriente, que ahora mismo está en discusión, de si, bueno, pues si no tendría sentido pues ya hablar de una manera más natural de guanches para todas las islas, ¿verdad? Verdad que cada una tiene que conservar ese nombre original para identificarlos de manera específica, pero bueno, la propuesta está ahí. Sí. Bueno, o sea, aclarado queda entonces, aclarado queda. Bueno, ¿dónde podemos encontrar este libro de Daniel Pérez, Hijos del Volcán, también para poder disfrutar de esa lectura y también hacer ese recorrido por la historia de Canarias? Pues en cualquiera de las principales librerías, en la librería del Cabildo, en la del Corte Inglés, en Canaima, en Agapea, y también pues solicitándolo por internet en el caso de que estuviera agotado en alguna de ellas. Sí. Bueno, pues está claro que lectura imprescindible, vamos a decirlo así. La primera novela sobre la Segunda Guerra Mundial, la segunda sobre los aborígenes canarios, y la tercera, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos, exactamente. Bueno, pues agradecer a Daniel Pérez, autor del libro Hijos del Volcán y también director de la Sociedad Científica del Museo Canario, que ha estado con nosotros hoy en A Buenas Horas, y le agradezco también, sobre todo, pues ese granito de arena que, por cierto, hoy es el Día Mundial de leer en alto. Es curioso, porque hoy es el Día Mundial de coger un libro y leer en alto para que todos te escuchen, así que ha coincidido esta conexión con ese día, que también son días tremendamente curiosos, ¿no? Supongo que eso también ayuda, pues no solo a que tú pierdas el miedo, ¿no? A expresarte, y a que otros pues vean que también te puedes dirigir a ellos a través de un libro leyendo en alto, sino también pues que otros escuchen lo que se recoge en una obra, que también es un bonito día, supongo, ¿no? Sí, efectivamente. Recordemos que leer en alto es una práctica que facilita la transmisión oral de muchas historias. Hay mucha gente en el mundo, evidentemente, que todavía no puede leer,
incluso a los niños pues les leemos cuentos en alto, ¿no? Que es una costumbre que cada noche creo que tenemos que tener en cuenta. Efectivamente, sí, sí, y es verdad que antes, como no todo el mundo podía acceder a la educación, alguien leía en alto para que todo eso llegara y de ahí, pues bueno, también tiene ese origen. Daniel Pérez, muy interesante esta charla, muchas gracias y mucha suerte de cara al futuro también. Pues muchísimas gracias, encantado. Bueno, pues espero que hayas disfrutado este contenido junto a Daniel Pérez y su libro Hijos del Volcán, que te recomiendo encarecidamente. Y como siempre te espero en un siguiente capítulo de World Media. Recuerda, estamos aquí por lo menos para entretenerte y si tienes algún comentario, encantado también de leerte y de saber pues por dónde pasan tus inquietudes respecto a estos contenidos que semanalmente pues los puedes encontrar en nuestra plataforma. Soy José Luis Martín, te deseo lo mejor y como siempre también te deseo, ya lo sabes, que tu podcast te acompañe.